Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos, porque me encanta ver que hay hombres en esta charla. Normalmente no en todas las charlas tengo el placer y la fortuna de tener hombres, y es una charla muy interesante porque nos afecta a todos. Ya veréis a lo largo de la charla, que va a durar una horita, ¿vale? Yo no suelo entretenerme mucho, que efectivamente afecta a todos, no solo a nosotras. Directamente la sufrimos nosotras, pero la afectación es a toda la sociedad, porque la endometriosis no es un problema solo sanitario, es un problema social. Miro hacia este lado porque tengo el área política, que en primer lugar quiero dar las gracias al Ayuntamiento por haber organizado esta charla. Pepe, muchas gracias por darnos esta hora de salud, no solo menstrual, sino también de la mujer, porque hablamos de una enfermedad de género, una enfermedad que solo sufrimos las mujeres. Bien, voy a explicar un poquito en qué va a consistir la charla. A mí no me gusta estar hablando mucho, esto es cosa de los políticos, entonces voy a explicar un poquito en qué consiste la enfermedad con unas diapositivas que, como veréis, son casi todo pictogramas, son casi todo dibujitos, fotografías, porque me gusta explicar un poquito y que vosotras me interrumpáis en el momento en el que no entendáis algo, algún palabra rarísimo, porque desde la palabra endometriosis ya vamos bien. Entonces, me interrumpáis en cualquier momento, me digáis Sole, yo esto no lo entiendo, yo esto no me ha quedado claro, ¿por qué esto es así? Me interrumpáis en cualquier momento. La charla va a ser cortita porque no pretendo que salgáis de aquí con una carrera de medicina, simplemente con que salgáis aprendiendo un poquito más de la enfermedad, o quien no ha escuchado nunca de ella, que por lo menos sepa en qué consiste y cómo puede ayudar a la persona que tiene al lado, para que por lo menos sepa si puede tenerla, yo ya me conformo. Luego me gusta que sea un poquito dinámica, de ahí lo de charla, taller, coloquio, y os voy a poner un par de vídeos. Uno de ellos en el que vamos a explicar, bueno, pues ¿qué pedimos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué esta tarde os estoy pidiendo que me escuchéis, que nos escuchéis a todas las mujeres que sufrimos esta enfermedad? Y luego un último vídeo que a mí me gusta tocar un poquito la patata antes de irme, y me gusta pues que nos pongáis cara y cómo nos cambia la vida a una mujer con que sufrimos endometriosis, ¿vale? Entonces voy a empezar un poquito explicando, bueno, no me he presentado, perdón, soy Soledad y soy la actual presidenta de ADAE, la Asociación de Afectadas de Endometriosis Estatal, ¿vale? Como digo, pues eso, voy a describir un poquito la patología y las funciones de la asociación. ¿Qué necesitamos cambiar en la sociedad para poder mejorar las condiciones no solo sociales, sino también sanitarias de las mujeres que sufrimos la endometriosis? En primer lugar, ¿qué es la endometriosis? Ese palabra que todas las que sufrimos esta enfermedad, cuando nos lo dicen en la consulta, nuestra respuesta es, y creo que todas me voy a dar la razón, ¿endo qué? ¿Verdad? Vale, pues la endometriosis es un trastorno en el que un tejido similar al tejido que tenemos dentro del útero y que todos los meses las mujeres lo creamos y lo eliminamos mediante la menstruación, nos sale en cualquier parte de nuestro cuerpo, fuera de la cavidad uterina. Y además ese tejido se comporta idéntico al que está dentro del útero. Es decir, su función es engrosar, descamar y salir. Vale, esa salida en forma de sangre. ¿Eso cómo va? ¿Eso cómo funciona? Pues nosotros tenemos unos cambios cíclicos hormonales que eso es lo que hace ese funcionamiento. Entonces nuestra enfermedad es hormonodependiente. Cada vez que tengamos esos cambios cíclicos, no solo lo vamos a tener en ese tejido que se encuentra dentro del útero, sino también donde tengamos ese tejido ubicado. Va a funcionar exactamente igual. Esa fotito de la derecha me encanta, pues yo siempre me imagino mi útero así. La endometriosis carece de conocimientos científicos precisos, es decir, sabemos cómo funciona, pero no sabemos de dónde viene, por qué es producido, cuáles son las causas. Esto, en realidad, aparte de ser una problemática bastante gorda para dentro de los medios científicos y médicos, es un problema para nosotras, porque ante ese desconocimiento de su comportamiento, tenemos un plazo de diagnóstico, según la OMS, de 9 años.
Las hay con suerte que a lo mejor en 4 o 5 años están diagnosticadas, pero las hay que nos llaman en la asociación y han sido diagnosticadas a los 20 y tantos años, en mi caso a los 11 años desde mis primeros síntomas. Es decir, que no solamente esto es un problema médico, sino también para nosotros. 1 de cada 10 mujeres sufrimos endometriosis. Esto no quiere decir que todas las mujeres tengamos la misma endometriosis. La endometriosis, como ahora la veremos un poquito más adelante, es un traje a medida. Cada mujer tiene una, totalmente diferente. Aunque está catalogada en diferentes estadios, cada mujer tiene síntomas y las siente de una manera diferente. Pero 1 de cada 10 sufrimos de endometriosis. Yo creo que es un número bastante importante como para lo que al principio dije, ¿no? Que es un problema social más que médico. Síntomas más comunes de la endometriosis. Hablo de más comunes porque muchas os sentiréis identificadas y otras no. Otras me diréis, Sole, yo no tengo esto, pero tengo otra cosa. Vale, las más significativas. Dolor intenso de regla. Muchísimas llamadas de teléfono son de madres, de niñas jóvenes. ¿Cómo sé yo que a mi hija le duele la regla de una manera normal o no? Mire usted, la respuesta es sencilla. Su hija, cuando le duele la regla y se toma una analgesia común que tenemos en casa, ibuprofeno, Antalgin, yo era de la época de la Saldeva Forte, ¿vale? ¿Cede ese dolor y puede hacer su vida normal? Sí. Pues puede ser que simplemente tenga un síntoma pues que muchas mujeres tienen y que es simplemente una regla dolorosa, pero no estamos hablando de endometriosis. Cuando la endometriosis aparece, el dolor es incapacitante. Esa es la palabra que define el dolor de la endometriosis. Es incapacitante. Sangrado abundante. Dolor con las relaciones sexuales. Infertilidad. Diarrea o estreñimiento. Y dolor cada vez que vamos al baño. No solo para evacuar cuando tenemos diarrea o estreñimiento, sino muchas veces para orinar. Y dolor pélvico y o espalda abajo. Muchas veces tenemos más dolor detrás que delante. Veo muchas cabezas. Sí, ¿vale? O como digo, no son, es decir, ¿tienes estos síntomas o no sufres? No, ¿vale? Son los más genéricos. La endometriosis infiltrante, que ahora veremos los estadios, como os digo, profunda, empeora la calidad de vida sexual de las mujeres. Aquí tenemos los grados. Cuando nosotras llegamos al quirófano, salimos con muchas ganas de que nos digan ¿qué grado tengo, doctor? Nos encanta esa pregunta, ¿qué grado tengo? ¿Por qué? Porque hasta que no nos abren, no nos dicen qué grado tenemos. Somos un huevo kinder. Yo el lunes estaba en consulta y le decía a la doctora de la unidad, hay que ver que seguimos siendo un huevo kinder. Da igual las resonancias que nos hagan, las colonoscopias, la ecografía de alta resolución, que siempre te dicen, vale, esto es lo que sé que tengo, que voy a encontrarme en quirófano, pero cuando te abra ya veré. Y vivir con esa incertidumbre es duro, es muy duro, porque merma mucho la calidad mental de la mujer. Psicológicamente estamos muy afectadas, ya no solamente, que ahora después lo seguiremos hablando, sino también por esa, no quiero llamarla incompetencia, pero vamos a llamarla poca formación profesional que tenemos por parte de los médicos de esta enfermedad, que vuelvo a repetir, sufrimos 1 de cada 10 mujeres, que sufrimos más mujeres con endometriosis que el asma, la diabetes y el SIDA juntos. Dicho así, impone, ¿verdad? No me voy a enrollar en los estadios, porque esto me suele enrollar cuando estoy en la universidad de, por ejemplo, en la Universidad de Granada, colaboramos con el último curso de medicina, y eso está muy bonito para ellos. Para nosotras, simplemente con saber que una mujer con estadio 1 puede tener una vida muy mermada, tanto como la de un grado 4, es así. Y dice, bueno, Sole, si no está tan avanzada la enfermedad, ¿cómo puede tener esa calidad de vida? Porque la sintomatología y el grado no tiene nada que ver con la calidad de vida de la mujer, ¿vale? Una mujer con estadio 1
puede tener mucho más mermada la vida que a lo mejor una con estadio 4. Que eso no quiere decir que una cosa sea peor y otra cosa sea mejor, ¿vale? ¿En qué consisten los estadios? En la localización y la amplitud o el tamaño de los implantes que tenemos. Simplemente eso es lo que lo define. De ahí que hasta que no nos abren, no nos dicen, oye, tienes tal estadio, tal cual. ¿Dónde podemos localizar la endometriosis? Hemos dicho que en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero estas son las más frecuentes. En el ovario y en las trompas, en el útero, que ahora profundizaremos un poquito más, en el recto y en el intestino, en el peritoneo, vejiga, uréter, ligamento útero-sacro, tan importantes que parece que no, que hasta que no nos llegan, y extrapélvica, mujeres que tienen endometriosis en el pulmón, en el bazo, incluso en el cerebro. Os recuerdo que el comportamiento de ese tejido es igual que el que tenemos todos los meses con la menstruación. La endometriosis, con lo que os he contado, es una enfermedad multisistémica, además reconocida recientemente en el año 2021 por el sistema médico sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor habéis quedado, porque no es solo una enfermedad ginecológica, es de origen ginecológico, pero que afecta a todo nuestro organismo. La adenomiosis. Os lo he apartado un poquito, porque hasta los propios médicos tienen ahí una trifulca, porque dicen que la adenomiosis es una enfermedad diferente a la adenomiosis, y hay médicos que te dicen que no, que la adenomiosis es endometriosis dentro del útero, pero que es la misma. Bueno, yo lo he separado para no tener esa controversia. ¿Qué es la adenomiosis? En realidad todo lo que os he explicado antes, solo que ese tejido está dentro del músculo del útero, ¿vale? Tenemos ahí una fotito del útero, para que nos podamos imaginar, y tenemos una musculatura. Cuando la endometriosis, ese tejido que supuestamente debería de estar en esa capita interna, se nos mete dentro del músculo, aparece la llamada adenomiosis. Nos complica un poquito más la vida. ¿Cuándo aparece esto? Aquí tenemos 3 puntos que recoge cuándo puede aparecer adenomiosis. ¿Qué quiere? Como viene abajo, esto no quiere decir que cualquier mujer sin estos 3 supuestos no pueda sufrirla, solo que es lo más frecuente. Es decir, si una mujer, pues entre 35 y 50 años, cerca de los 35 años, cesa la producción de progesterona, y además pues, ha tenido una cesárea, aborto, embarazo, etcétera, tiene muchas papeletas para que, si además tiene una endometriosis, le aparezca la adenomiosis. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis? ¿Quién me había preguntado? Ahí te ha llegado la pregunta. Actualmente no existe ninguna herramienta de diagnóstico no invasivo que diagnostique la endometriosis. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que el patólogo, o sea, a ti te cogen un tejido y el patólogo lo ve bajo el microscopio y dice, esto es endometrio que está, pues, en el riñón. Esto es endometriosis. Hasta que eso no sucede, no tiene 100% el diagnóstico de la endometriosis. Hasta ese momento, voy a romper una lanza aquí por los equipos médicos, no tienen, hoy en día los diagnósticos de imagen no tienen un 100% de posibilidad de poder decir esto es endometriosis. Ven un tejido similar, parecido. Si la calidad de la vida de la mujer o la historia clínica además acompaña esos síntomas que puede dar sospecha de endometriosis y además pues si le acompaña quistes ováricos que se ven además de un color ennegrecido porque no deja de ser sangre que no ha salido al exterior sino que se queda mes tras mes y se queda ese color negro que nos llaman, que nombre más bonito, quistes de chocolate, ¿vale? Pues oye, blanco y en vasija, leche fija, pero hasta que el patólogo no lo analiza, no nos dicen, señora, usted tiene endometriosis. Por desgracia es el único método de diagnóstico que nos da el diagnóstico a las mujeres. Hasta ese momento sí que nos dan sospecha. ¿Vale? Pero eso, por ejemplo, sería en el tema de
de la parte de la mujer, pero si por ejemplo lo tiene en cualquier otro órgano o en el cerebro, ¿cómo lo detectan? A ver, las mujeres que tienen endometriosis, las chicas de la asociación que nos han llamado y que tienen o que están en la asociación y que han tenido endometriosis cerebral, normalmente le dan ataques epilépticos por la presión cerebral de esa sangre que todos los meses va saliendo y se acumula, no tiene dónde salir. Claro que en cualquier órgano, ¿cómo lo expulsa? Efectivamente, entonces es como, normalmente, ¿cómo se diagnostica la endometriosis pulmonar? Por un neumotórax. Y en el momento en el que pinchan ven que lo que sale es sangre podrida. No. Es endometriosis. Es decir, esos sitios, esos lugares se suelen diagnosticar de esa manera. Vamos a hablar un poquito de la sintomatología, de cómo nos encontramos las mujeres. Vamos a empezar a sentirnos identificadas. Ya hemos hablado de qué es la endometriosis, pero ¿cómo se siente una mujer? Por aquí ya veo risas. ¿Qué es la endobelis? La endobelis es un término utilizado para describir la hinchazón y la inflamación incómoda, a menudo dolorosa, que se asocian con la endometriosis. No es un término médico oficial, es algo que empezamos a sacarnos las mujeres con endometriosis y ya hasta los propios médicos la utilizan. El abdomen se hincha simulando una tripa de embarazada. Es lógico, es una enfermedad crónica inflamatoria. Las dos palabras van encadenadas a la palabra endometriosis. Con lo cual, esa sensación es muy típica de todas las mujeres con endometriosis. Y además viene acompañada con su amiga la diarrea, el estreñimiento, dolores de gases, calambres, náusea, hinchazón, etcétera, etcétera, etcétera. La endometriosis, fijaros que he querido poner la fuente porque es muy importante. En la actualidad no existe ninguna cura conocida. Vamos a tener una fe un poquito de esperanza. Por lo que el objetivo del tratamiento suele ser el control de los síntomas. ¿Con qué nos tratan? Analgésicos, como he dicho, es una enfermedad hormonodependiente, o la cirugía. La cirugía suelen practicarnos la laparoscopia. A veces terminamos con la laparotomía, pero suelen utilizar la laparoscopia. Y muchas veces terminamos con la famosa histerectomía. La histerectomía es algo que se suele hacer sobre todo cuando hay adenomiosis. ¿Por qué? Porque el útero no hay que quitarlo por quitarlo. La enfermedad va a seguir. Tenemos una enfermedad crónica, no nos va a curar. El quitarnos el útero no nos cura. Entonces, ¿para qué vamos a quitar un órgano si podemos seguir viviendo con él? Eso lo tenemos que tener todas muy claro y los médicos ya cada vez lo tienen más claro, ¿vale? Si no es necesario quitar el útero porque no esté dañado, vamos a dejarlo en su sitio. No deja de ser un órgano más. Yo lo tengo quitado. Lo quitaron. Sí, por eso. Algo que me gusta ya, pues vamos a hablar un poquito de pautas para sentirnos mejor. La alimentación. La alimentación con la endometriosis es muy importante. Volvemos a lo de que es una enfermedad inflamatoria. Todo lo que nos inflame nos va a hacer más daño. Vamos a tener una alimentación que nos ayude a estar menos inflamada, menos gases, esa endobelis intentar controlarla, todo lo máximo posible. La alimentación es muy importante. También la fisioterapia. Tenemos muchas adherencias, esa palabra que tanto nos dicen. No solamente después de la cirugía, antes de ella. Empiezan los ovarios a pegarse por detrás, se pegan entre ellos, los kissing, ¿verdad? Qué bonito nombre. Es que tenemos unos nombres muy bonitos dentro de la endometriosis. Una pregunta que es Dime. antes. ¿Es una enfermedad autodegenerativa o no? No, es crónica. En muchos casos llega a ser incapacitante. Autodegenerativa como tal, no. Algo con lo que la asociación llevamos bastantes años, ya empiezo a perder el número de años, con el que estamos colaborando con la Universidad de Granada. Hemos participado en diversos estudios. Lo que sí que se ha llevado, lo ponemos en las charlas, porque siempre que hablo de que
no se sabe de dónde viene, no se sabe el origen. Sí que se ha demostrado en la Universidad de Granada, os comento, os digo así por encima, nos pidieron, bueno, hemos tenido varios pasos por el proyecto de investigación, pero sí que nos pidieron sangre de copa menstrual de mujeres con endometriosis y sí que encontraron disruptores endocrinos dentro de la sangre de la menstruación de mujeres con endometriosis mucho más elevados que en mujeres sanas. Esto me pongo un poquito seria porque es cierto que es algo que tenemos que empezar a mentalizarnos, porque esto sí que es verdad que es una investigación que está cerrada y que está probada. Los disruptores endocrinos no son nada más que sustancias que se encuentran en el ambiente o en los alimentos o en todos sitios en realidad, porque hasta en el maquillaje, ¿no?, se ha encontrado, y que alteran a nuestro funcionamiento hormonal. Nuestra enfermedad es una enfermedad hormonodependiente, de ahí que los disruptores endocrinos sí que afectan a la endometriosis, o por lo menos hemos encontrado algo que sí que puede ser que haya sido el causante de muchas de la endometriosis, ¿vale? Entonces siempre lo ponemos en las charlas porque siempre cuando hablamos de no sabemos de dónde viene, por lo menos sí sabemos que tenemos un estudio cerrado que sí que está probado. La salud mental y la endometriosis es muy importante. La endometriosis, si hay un síntoma 100% común en todas, es que nos merma la calidad de vida. En todos los aspectos. Pues nos merma nuestra vida social. Tenemos dolor, no asistimos a según qué sitio. Y si asistimos, estamos más apáticas que cualquier persona. Sufrimos infertilidad. No nos apetece ni siquiera salir al parque, ni a pasear, ni a un cumpleaños, ni a un evento familiar. No hablemos de las navidades. ¿Vale? Sufrimos problemas porque faltamos mucho al trabajo. Incluso en el trabajo no damos el rendimiento que debemos. Entonces la salud mental es muy importante. Y debemos de cuidárnosla, igual que la alimentación. ¿Por qué la endometriosis afecta a la fertilidad? Pues hay varios factores. Puede afectar pues, por alteración anatómica, porque como os decía, se nos pegan los ovarios, se nos pegan las trompas, se nos pega el útero atrás, como que es un poco complicado. Se nos obstruyen las trompas, porque ahí se pega la endometriosis y la cierra. Tenemos afectaciones ováricas, pues que los perdemos en cirugías, ciclos ovulatorios, que no ovulamos, fase luteal deficiente, es decir, hay multitud de causas. Lo que sí quiero dejar claro, solamente con el tema de la fertilidad, es que no todas las mujeres con endometriosis son infértiles, pero sí un 50% de mujeres con endometriosis son infértiles, es decir, es un número muy importante, pero no todas. Al igual que ese número importante, con tratamiento de fertilidad pueden conseguir un embarazo. ¿Vale? No es imposible. Ese mensaje me gusta siempre darlo. Siempre. Y dentro de la infertilidad, lo más grave, pues es cuando perdemos parte o nuestro aparato reproductor directamente entero. Ya sí que es verdad que eres infértil. Ya no hay mucho que hacer. Hay muchos tratamientos para la fertilidad, depende de qué grados, pues se puede intentar hacer uno u otro, porque según estadísticas hemos tenido mejores o peores tasas de conseguir un embarazo. Entonces, con esos estudios, pues la verdad es que hoy en día estamos muy avanzados cuando ya llegamos a un tratamiento de reproducción asistida, tanto sea una clínica pública como privada. Cuando llegamos, es verdad que cuando hablamos de endometriosis ya empezamos a hablar en unos términos que no estoy hablando de mucho, hace 15 años cuando yo empecé con los tratamientos de reproducción asistida, no se hablaba como ahora ya de la endometriosis dentro de la fertilidad como hoy en día, ni las tasas de éxito eran tan altas como hoy en día. Hay varias teorías de las causas de la endometriosis, hemos hablado del estudio que habíamos hecho en Granada, pero las causas, en realidad, volvemos. La palabra primera, la verdad es que la quiero poner un poquito más grande. Son teorías, ¿vale?
Menstruación retrógrada, es decir, que la menstruación, en vez de salir por la vagina, sube hacia arriba, hacia las trompas, y eso es lo que causa la endometriosis. Vale, ¿cómo me explican que llega al pulmón o al cerebro? Ya no me vale. Metaplasia celómica, ¿es posible? Estamos hablando de la misma fórmula en la que se forma el cáncer. Células que se transforman. Bueno, diseminación linfática o vascular, volvemos a lo mismo. Cuando esas células de endometriosis, del endometrio, llegan al sistema linfático o vascular, van navegando por nuestro organismo y se paran en un órgano. Bueno, y la teoría de los restos embrionarios, que no venía a mencionarlo porque me parece una locura, ¿vale? Pero volvemos a que son solo teorías. No tenemos una investigación tan necesaria para nuestra patología. Y quiero acabar un poquito con los mitos y leyendas sobre la endometriosis, porque quiero haceros reír un poquito a las endometriosicas que estamos aquí, que somos muchas. Cuando nos dicen que el dolor en la endometriosis es psicológico, Sí. ¿a cuántas nos han mandado pastillas para la depresión, la ansiedad? Porque es que lo que te duele es como a todas. ¿Eh? Los adolescentes son demasiado jóvenes para tener endometriosis. Mi primer hospitalización fue con 16 años. Si con 16 años yo no podía tener endometriosis porque era joven, agüita. Aquí estoy con 42 y seguimos. El dolor de regla es normal. Aquí me voy a parar, que no me paraba antes, de sacar la ley menstrual. La asociación estuvo en contra de la baja laboral menstrual. Y diréis, ¿por qué? ¿Vosotras? ¿Por qué? Muy sencillo, porque se estaba normalizando el que la regla te doliese. Y eso es una de las causas por las que a muchas nos ha costado tantos años de diagnóstico. Por ejemplo, los 9 años que hablábamos. Si sin esa baja llegabas al médico y te decía, es que la regla es normal que duela, imagínate si ahora tiene una baja de 3 días. Es que fíjate si es normal que hasta tiene una baja de 3 días. Y vamos a convertir a mujeres sanas en mujeres crónicas mensuales. Necesitábamos la baja que se modificó con una enfermedad diagnosticada previamente. Necesitamos la baja laboral por enfermedad, no por menstrual. Es muy diferente. ¿Vale? El grado de afectación está directamente relacionado con el dolor. Lo hemos eliminado al principio. La endometriosis es una enfermedad ginecológica. Lo hemos ya también eliminado. Me encanta. La histerectomía cura la endometriosis. ¿Cuántas veces hemos escuchado si te han quitado el útero? ¿Te has curado? No. Lo de crónica te... Si no te regalo un diccionario. Y cómo no, somos tan completas que tenemos una serie de enfermedades asociadas a la endometriosis. Si conocéis a una endometriósica, seguramente tenga una enfermedad autoinmune, tenga alergias, tenga asma, tenga hipotiroidismo, tenga fatiga crónica, tenga fibromialgia. ¿No hemos podido demostrarlo científicamente? No, claro, seguimos sin investigación. Pero todas lo tenemos, todas. La causa de que el diagnóstico se retrase, ¿por qué? Pues el uso intermitente de anticonceptivos que causan supresión hormonal de los síntomas. Ese ingreso del que yo hablaba con 16 años, me pusieron anticonceptivas sin descanso. Así estoy yo. Eso camufla la endometriosis. Por eso, porque te suprime hormonalmente. Pero si no la tienes diagnosticada, cuando la tienes diagnosticada, genial. Pero si no la tienes diagnosticada, estamos camuflando la sintomatología. Entonces el diagnóstico te va a llegar mucho más tarde. Porque va a ser cuando te va a dar la cara, cuando dejes esa supresión hormonal. Actitud de tomar como normal dolor asociado a la menstruación. Volvemos a esto. Bueno, y sumamos las referencias culturales y tal, que bueno, evidentemente pues la falta de formación médica. O sea, ese cuadrito de abajo es la falta
médica. Aquí abajo tenéis dos dibujitos, esos son dos libros. Uno es este y el otro es el del Sistema Nacional de Salud. Estos son guías que existen en nuestro Sistema Nacional de Salud. Uno, son las dos únicas que existen en el país. Uno que es el nacional, que sirve para todo el país, y en Andalucía estamos muy orgullosas de tener una. Esta guía me acompaña dentro de mi bolso siempre, porque los médicos no saben que existe. ¿Vale? Este es el protocolo de actuación y diagnóstico de toda enferma de endometriosis. Y le dice al médico que si conoce esto, y te dice que no. ¿Vale? Esto lo tenemos todas. Esto es la Biblia, porque por fin lo tenemos en papel desde el año 2018. Y además nos dice cómo tienen que actuar ellos, qué pruebas deben de hacernos, cómo tienen que actuar dependiendo de qué grado tenemos, si queremos ser madres, si no, si tenemos según qué síntomas también de otras patologías. Esto es la Biblia. Yo lo llevo siempre en el bolso. Os invito a quien no la tenga, quien no la ha leído, en la página de ADAIS, que la tenéis todo en todo el papelito, las tenéis las dos para descargarla. Yo no entro por urgencia sin preguntar, ¿conoce usted esto? Porque si no, no me toca. ¿Vale? Y es que no lo conocen. Te dice que tiene un pólipo nefrítico. Por ejemplo. De 6 veces. Por ejemplo. Pero bueno, vamos... Solo una preguntilla. Si por ejemplo tú ya te has nacido... Una pregunta más. ¿Hay alguien que tenga una furgoneta por Volkswagen 3117? No. No hay nadie, ¿no? Vale. Dime, Laura. Solo mira, por ejemplo, aquí ya sabes todo lo que tiene y todo. ¿Cómo te diría la unidad? Vale, ahora vas a verlo. Vale. Me voy a echar un poquito la culpa, esta imagen me encanta. Vamos a romper el tabú, por favor, de la menstruación, que nos pasamos la compresa como si fuera droga. Ahí lo tienes, Laura. Esto se lo tatuaría a todos los médicos que tienen que tratar con endometriosis. Si nuestro sistema sanitario, los médicos, hiciesen caso a esto, todas estaríamos donde debemos. Tan sencillo. Si lo hiciesen. Si lo hiciesen. Es tan sencillo. Y aunque parezca un algoritmo súper complicado, si tú te paras un poquito a mirarlo, te das cuenta de si está donde debes o no. ¿Vale? Equipo multidisciplinar, este recuadrito azul, eso es lo que tenemos desde el 2018 gracias a la asociación en Málaga y en Sevilla, en el materno infantil y en el Virgen del Rocío. Me costó muchos días de ir a Sevilla, pero lo conseguimos, ¿vale? Esa es la unidad que tú me hablas. Sí. ¿Quién tiene que estar ahí? Pues quien necesite un equipo multidisciplinar, es decir, quien necesite no solo un ginecólogo, sino un urólogo, un digestivo, un nefrólogo o el médico que necesite, porque lo que hay ahí no es un ginecólogo especializado, es un ginecólogo, pero al lado tiene un urólogo, al otro lado tiene un digestivo, al otro... Eso es lo que hay en Málaga y en Sevilla. Pero vaya, que si los médicos hiciesen caso, estaríamos todos donde deberíamos. A ver, cuando te mandan, no te mandan directamente a la consulta especializada, te mandan a la ginecóloga y ya está. No. Pero a la consulta especializada no te mandan. Pero porque el médico no sabe qué debe de hacerlo. Claro, pero tú vas a la ginecóloga a tus revisiones anuales y tú le dices, mándame, y dice, no, está bien. No te mandan. En la guía tiene donde los papeles que tiene que rellenar para enviarte a Málaga. Sí. Sí, sorry, pero cuando tú llegas ahí, te ven una vez cada 6 meses. Claro. Yo no lo veo tampoco bajita, a lo mejor son algo, veo poco, la verdad. Yo sé que va muy lento, y yo te digo, yo por ejemplo, a mí me han diagnosticado porque fui a un privado, si no, a mí no me vamos. Y de hecho yo no tengo la prueba esa que ya hay que hacerte, no la tengo. Yo tengo hecho una resonancia
Y por ahí, vamos, yo que tengo el útero en retroversión, lo tengo todo eso, lo tengo todo pegado, ¿vale? Y a mí ahí cuando conseguí por fin, después de un año largo, llegar a una consulta de endometriosis, lo que me dijeron es que yo me tenía que operar. Cuando mi médico del privado me dijo que si yo quiero ser madre, yo no me tengo que operar. Porque no todas debemos de pasar por la cirugía. Ahora ya depende, porque ya te digo que médico... Claro, claro, es que eso, es que depende de la persona. Es que el problema es ese, ahora empezamos por los principios, porque yo desde que me duele la regla y he empezado a ir al ginecólogo, la exagerada soy yo. La arregladora, eso es porque no le puse a eso, porque tú tendrás el umbral del dolor muy bajo y entonces te duele mucho la regla. Claro. El problema es cuando tú quieres ser madre y empiezas a hacer esas pruebas, porque no llega. Porque es que empieza, es que una y otra vez, y no llega, y te tiras años. Porque yo he ido a clínicas de fertilidad en las que no me han detectado la endometriosis, en las que he estado estresada, en las que no lo habrá lo suficiente. No sé qué edad tienes, pero antes de irte, espérate. No, a ver, yo te digo, no, te lo digo porque no sé si ya ha intentado por la seguridad social. Estoy a un mes de que me haga la primera FIP. Ah, vale, es que desde el 2018... No, yo tardé un año, ¿eh? Aquí viene que no tenemos lista de espera. Pues, ¿y no lo saben? Pues yo sí he tenido lista de espera. ¿Por qué no lo saben? En la de fertilidad, cuando entra la de fertilidad, yo la primera la tuve en octubre de hace 2 años. Y ahora es cuando me van a hacer la primera FIP. Y bueno, suerte de que todavía no tengo 35 porque lo cumplo en septiembre y por ahí voy a tener 3 oportunidades. Pero no, porque no lo saben. Esto me va a hacer mucho dinero, la verdad. Pero eso es porque no lo saben. Porque te vuelvo a repetir, es que yo mando a la niña, ya tenemos desde la asociación directamente tenemos una carta de reclamación donde recoge la página y tal para ponerla, para decir, mire usted, que yo tengo endometriosis, que yo no tengo lista de espera de reproducción asistida. Es que yo a la primera, que de hecho la primera que vas, yo no sé si año, pero la primera que vas, sí fui. ¿Sabes lo que me dijo? Que sí, porque yo le pregunté, si yo cuando pase ese año, porque ella me dijo 1 año... O yo me comí 4. Así es. En el 2015 me comí yo 4 años. Pues me hizo así con la mano y le digo, vale, y si cuando pase ese año ellos miran la hormona antimurridiana, si esa hormona ha bajado, me dice, pues está descartada. Y le digo, entonces ¿yo qué hago? Digo, porque tengo una enfermedad que por desgracia no tiene cura. Y me dice, algo y digo, eso no pasa por una bendita de miel y ten fe que seguro que te lo hace. Eso fue la palabra de una ginecóloga del Madrid. Por eso, ahí fue donde me planteé la idea de decir, bueno, pues pago, a ver qué hago, si quiero ser madre, voy a pagar. La suerte es que es verdad que luego me llegó la carta y perdí unas cosas por el trabajo, no lo hice, y es verdad que ahora me queda un mes, estoy a un mes de que me haga. Pues fíjate. Qué pena que no lo hubieras... pasado casi 2 años y que ellos me avisaron, de que pues que, claro, pero es que no lo saben. Es que no saben que no tenemos lista de espera desde el 2018. Claro, hombre, eso me hubiera ayudado muchísimo, porque a lo mejor ya la tendría hecha. Ya habrías pasado, ya tendrías mejor casi a punto de dar luz. Es que es muy injusto, porque la desinformación al final nos lleva a eso. Sí, es cierto. Bueno, pues... estas somos todas cuando nos dicen que tenemos endometriosis, ¿verdad? He puesto la foto, no sé si lo sabéis, muchas sí que lo sabréis. Marín tenía endometriosis y es nuestro icono. Y bueno, me gusta siempre poner un poquito aquí para que nos riamos un poquito, que a ver quién de nosotras haríamos bingo. Y ahí me gusta terminar siempre con esta frase, porque bueno, como persona que pertenezco a una asociación, las asociaciones estamos no solo para ayudarnos, sino para entendernos. Y siempre quiero terminar diciendo pues, que no escondamos nuestro dolor, que si lo escondemos nos sentiremos incomprendidas, si lo ocultamos no se nos podrá ayudar, si lo desconocemos viviremos con miedo, y si nos avergonzamos, nadie nos entenderá. Y nada, con esto termino mi charlita. Como al finalizar los vídeos son muy cortitos, ¿vale? O sea que no vayáis, no llegan a 10 minutos cada uno. El que voy a poner ahora
va para esa primera fila, sobre todo, que es qué necesitamos las mujeres con endometriosis. Que no lloramos por gusto, que esto, el escucharnos a una o a otra, podéis llegar al final a pensar que bueno, que es una realidad, pero que realmente donde lo vais a ver es la manera en la que como asociación os vamos a transmitir en este pequeño vídeo las necesidades que tenemos. Algunas os sorprenderán, aunque sufráis endometriosis, porque estoy segura de que la desconoceréis. La endometriosis es una enfermedad crónica, progresiva y en al menos el 50% de las mujeres afectadas recurrente, de la que aún se desconoce la causa que la produce. Afecta a un número que oscila entre un 10 y un 15% de la población femenina, aunque hay estudios que apuntan al 20%, valores que no pueden ser certificados debido a la ausencia de estudios al respecto. Está fuertemente asociada a los casos de infertilidad o subfertilidad, incapacidades, enfermedades muchas veces producidas por la misma patología, y no existe un tratamiento curativo. Encontramos que el androcentrismo científico ha generado, alimentado y perpetuado la discriminación e invisibilidad de las mujeres en la medicina. Hoy en día padecemos las consecuencias de este orden social establecido. Las enfermedades que afectan a la salud sexual y reproductiva de las mujeres apenas son investigadas y no existen tratamientos específicos. Tal y como se recoge en las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la salud de las mujeres, se ha de reconocer que las condiciones sociales y sanitarias, las manifestaciones clínicas, los enfoques terapéuticos, la eficacia y los efectos secundarios del tratamiento de las enfermedades y trastornos pueden variar entre mujeres y hombres. Pero aún así, el abordaje profesional en nuestro caso deja mucho que desear, bien por falta de formación de profesionales, bien por dejadez de las administraciones que no proveen de recursos a nuestra sanidad, o bien por falta de investigación al respecto. Es por todo esto y por las más de 2 millones de mujeres afectadas de nuestro país que desde ADAEC llevamos años lanzando esta propuesta de Plan Nacional contra la Endometriosis. Es un derecho fundamental en la salud de la mujer que exista unas pautas de actuación de ámbito nacional para los profesionales sanitarios sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención de esta enfermedad. Por eso pedimos actualizar dicha guía, difundirla, ponerla en funcionamiento y promover la creación de protocolos de salud autonómicos como el existente en Andalucía desde el 2009, para fomentar de igual modo la igualdad territorial. Potenciar la creación de unidades especializadas oficiales en los centros públicos, con una orientación multidisciplinar en el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis en cada comunidad autónoma, como especifica la guía mencionada anteriormente. Las pacientes en grado severo, a consecuencia de la retirada de los fondos de cohesión interterritorial, no están siendo derivadas a hospitales con equipo multidisciplinar, como especifican ambas guías. Cuando la extensión de la enfermedad abarca tantos órganos, es preciso que se trate a la paciente con estos equipos integrados en los hospitales de referencia. Garantizar
el acceso a las técnicas de reproducción asistida en condiciones de igualdad de oportunidades y de equidad, que sean adaptados a nuestra patología. Eliminar la espera en pacientes con endometriosis, donde el tiempo va en nuestra contra, e igualar los mismos derechos con otras patologías y comunidades. En cuanto a la formación de los profesionales de la salud, se debe incrementar la formación del personal sanitario de atención primaria desde la misma guía estatal. Por supuesto, potenciar la formación específica de los ginecólogos en el conocimiento de la enfermedad y en las técnicas adecuadas para su diagnóstico y tratamiento. Asimismo, facilitar la derivación de pacientes entre los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud y entre las distintas comunidades autónomas hasta que no se implanten las unidades de referencia en cada una de ellas. La información en salud de la mujer que padece endometriosis es un derecho fundamental de la misma, por lo que instamos a instituciones y profesionales sanitarios a que promuevan de manera urgente unos protocolos de detección precoz de la endometriosis. Sufrimos una media de 8 años en el diagnóstico y cuando llega, muchas veces es demasiado tarde para algunas. Las mujeres afectadas de endometriosis necesitamos que se realicen estudios epidemiológicos para establecer la frecuencia real de la afectación en España. Con esto, se conseguirá confeccionar una base de datos correcta y fiable. Aún sin contar con dicha base de datos, a día de hoy barajamos porcentajes que van desde el 10 al 20% de afectadas, y las estadísticas nos confirman que al menos 1 de cada 10 mujeres en este país la padece en cualquiera de sus 4 grados. Es un aspecto clave para afrontar esta enfermedad y garantizar el derecho a la salud de las mujeres. A día de hoy solo tenemos administración de hormonas y cirugía, en muchos casos muy frecuentes y poco distantes en el tiempo. Cirugías que causan más lesiones y más adherencias. Las mujeres nos encontramos abandonadas en la investigación, en un mundo en el que las enfermedades masculinas se les dedican hasta un 70% más de la inversión. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios debe realizar una farmacovigilancia efectiva sobre los medicamentos indicados para la endometriosis, pues existen sospechas fundadas de que los ensayos clínicos sobre estos medicamentos están totalmente sesgados, por lo que los fármacos pueden tener riesgos desde su diseño. Los tratamientos no son específicos para nuestra patología y nos meten en un cajón desastre en el que todo es posible. No todo vale, y crear drogodependientes desde las unidades del dolor o provocar patologías complementarias por la administración indiscriminada y sin control de tratamientos no eficaces no es la solución a nuestro problema. Hay 4 grados de endometriosis, de leve a severa, siendo los 2 últimos los más graves y causantes de una serie de incapacitaciones permanentes en las enfermas. Pero tampoco podemos olvidar que los 2 primeros grados de la enfermedad también son incapacitantes en muchos casos. La endometriosis suele ir ligada a una incapacidad temporal o permanente y también a algún grado de discapacidad. Pero esto no se nos reconoce como tal, ya que estamos fuera del Real Decreto 1971/1999 para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Y al no tener una regulación precisa, estamos desprotegidas ante la ley, hecho que sin sentido alguno se complementa con el hecho de que la endometriosis sea considerada una enfermedad discapacitante por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dejándonos fuera del acceso a las mismas.
Para la sociedad no existimos. Ni siquiera cuando somos diagnosticadas podemos recordar al llegar a casa cómo se llamaba la enfermedad sin mirar el informe. Al igual que en otras patologías, sí se realizan labores de difusión, tanto ambulatoria como mediática, y queremos lo mismo. Queremos dejar de ser invisibles para una sociedad que no nos entiende, para la que no estamos ni enfermas, porque no entienden ni conocen el alcance de la enfermedad. Es tan insoportable el dolor físico como el moral y el psíquico. Debemos dejar de ser invisibles y romper este silencio en el que nos tienen tanto las administraciones públicas como los profesionales médicos y como la sociedad en sí misma, por valores erróneos adquiridos durante siglos y por desconocimiento. Mantenernos en el silencio no es más que otra forma de violencia de género hacia muchas mujeres y por eso nosotras no guardamos silencio y hacemos nuestra propia difusión, como este mismo vídeo, así que comparte como si no hubiese un mañana, porque al hacerlo nos haces visibles. Comparte. 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 Ayúdanos y comparte. ¿Lo oís? Ah, ¿que no oís nada? ¿Estáis seguros? Sí, sí, se oyen las voces de las que no pueden dar la cara, porque ni el mejor de los maquillajes puede ocultar su dolor. Se oyen las voces de muchas con las que compartís horas de trabajo en tu familia, tu vecina, o tu pareja, o incluso tu propia voz. Se oyen voces de mujeres entre murmullos de ignorantes, porque el silencio ya no existe, porque ese vacío lo cubre un grito de mujer. Oíd, oíd lo que os piden. Comparte. 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 Ya las habéis oído. Se acabaron las sombras. Se acabó contentarnos con las migajas del sistema. Somos más de 2 millones y no queremos permanecer en silencio por más tiempo. Son años narrando una y otra vez estos 10 puntos que nos permitirían vivir con dignidad nuestras vidas. Así que, administraciones públicas, profesionales de la medicina y sociedad en general, preparaos. Preparaos para vernos y oírnos más que nunca, cuando todo esto pase. Este vídeo lo hicimos durante el COVID, por eso es lo de cuando esto pase. No sé si os habéis dado cuenta en detalle, cuando hablamos de la incapacidad, del grado de la incapacidad, y aparece algo que a todo el mundo le llama mucho la atención, sobre todo yo cuando me reúno con las instituciones públicas, en este caso, que sois los que podéis ayudarnos, le llama muchísimo la atención porque es que es algo tan fácil como abrir el móvil, poner en Google exclusiones para las fuerzas de seguridad del Estado y que aparezca la palabra endometriosis. Oiga, solo por el hecho de tener endometriosis no me puedo presentar a las oposiciones de Guardia Civil, de Policía Nacional, de Policía Local, pero no me la considera incapacitante. La verdad es que es bastante fuerte. Este vídeo, como os decía, simplemente es el por qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué necesitamos? Y creo que son muchas las necesidades que tenemos para conseguir equidad. No buscamos otra cosa. Voy a terminar con un vídeo que dura 6 minutos solamente, que como he dicho, es el que me gusta que salgáis la lagrimilla. Simplemente este vídeo es para poner cara a la enfermedad, ¿vale? ¿Que por qué una niña? Me preguntaron el otro día que por qué elegimos la imagen de una niña. Porque ahí es donde empieza esta historia. Una historia de terror, una historia que nunca termina.
Una historia que nadie comprende. Una niña. Una sala de espera. Frío, miedo, soledad, dolor. Y te dicen que todo es normal, que te pasa algo normal. Pero hay algo en tu pequeña mente, aún no consciente del mundo, que te dice que no es normal, que no eres normal. Y tu propia madre, dramatizando en su cara un gesto de normalidad, sabe que no lo es. Vine al mundo con ganas de comérmelo entero. Soñaba con hacer tantas cosas, hasta que un demonio rojo, disfrazado de normal, vino a impedírmelo. Mi primera regla fue horrible. Pensaba que eran los dolores normales de una menstruación, pero te das cuenta que no es normal cuando te dejas sin poder andar, cuando tienes unos dolores que te atraviesan en dos, cuando tomas calmante y nada te alivia el dolor. Horroroso, la verdad. Con tan solo 16 años empezó mi calvario. Con esa edad sufrí un ingreso debido a unas hemorragias. Estuve 6 meses sin poder ir al colegio. Con 16 años se intentó una histero total. Querían eliminar útero, ovarios, trompa. Gracias a mi familia, a mis padres, esa intervención no se llegó a hacer. Mi madre me llevó al ginecólogo por primera vez y le dijeron que lo que tenía era ovarios poliquísticos. Se me puso unas anticonceptivas de por vida, sin descanso, y no se pudo ver la endometriosis hasta que no decidí ser madre. Aún espero esa regla normal, que nunca llegó, que nunca tuvimos ninguna. Pero eso era solo el principio, mi principio, y el de todas, el de 176 millones de mujeres y niñas que en silencio vemos y sufrimos cómo el tejido que da la vida nos la quita. 176 millones de voces calladas por una sociedad que ve normal, sí señores, normal que la mujer se retuerza de dolor sin buscar el motivo. Pero hay algo que a una mujer la puede destrozar. Llega un momento en el que te das cuenta que el tejido que da la vida no solo te la quita, sino que no te permite darla. Sufro endometriosis y sufro infertilidad. Me he sometido a 7 inseminaciones, 4 fecundaciones in vitro y 2 ovodonaciones. En total, 13 tratamientos para ningún resultado. La endometriosis no me ha permitido ser madre. Un buen diagnóstico, una rápida intervención y nuestras vidas habrían sido diferentes. Por el contrario, somos el silencio. Portamos el estigma de que la mujer debe sufrir. Vidas destrozadas, algunas se apagaron, como la de Marta, cuando pretendía dar vida. Nuestro cuerpo ya no es el mismo. Tiene dolor crónico, secuelas, y al pasar de los años han aparecido las aliadas de nuestro demonio rojo, la fibromialgia, el resto de autoinmunes, accidentes cardiovasculares, disfunciones tiroideas. No hay investigación, no hay cura, no hay tratamiento específico, solo hormonas y cirugía, que en muchos casos mutila vilmente nuestra feminidad y en otros deja daños irreparables en nuestros órganos. Recuerdo ese momento en el que entra el urólogo a la habitación y me dice que no le ha gustado lo que ha visto en las pruebas
y que estoy a punto de perder el riñón. Pues antes era Maribí y ahora soy una sombra de lo que era Maribí. No podía caminar, no entendía qué me pasaba. Era porque el ligamento que pasa por esa zona, no soy médico, y baja hasta la pierna derecha, estaba pegada con mi uréter derecho. La endometriosis había pegado, había hecho esa adhesión y de ahí mi cojera. Yo también quiero contaros que me faltan órganos reproductores, que he perdido intestino, he podido perder un riñón y he podido perder la vida entrando por urgencias con una peritonitis totalmente invadida y pudiendo dejar a mi hijo huérfano. Mínimo 1 de cada 10 mujeres sufre endometriosis. ¿No conoces a 10 mujeres? ¿No hay 10 mujeres en tu familia? ¿En tu círculo de amigos? ¿En tu trabajo? Puede ser tu hija, tu madre, tu pareja, tu hermana o tú misma. 176 millones de mujeres necesitan que las ayudes. Rompe el silencio con nosotras. Ayúdanos. Bueno, pues con este vídeo que había prometido que la lagrimilla saldría, pues termino mi charla. Yo me conformo con que hayáis aprendido un poquito más, que os hayáis sentido comprendidas y que bueno, que haya merecido la pena esta hora aquí. Y muchísimas gracias por asistir. A ti.